En la HJUT 106.9, Cartografías Editoriales. Presenta y dirige María Elvira Jaramillo. Una presentación de Siglo del Hombre Editores. Hola y bienvenidos una vez más a Cartografías Editoriales Caminando con Siglo del Hombre. Antes de empezar, les voy a hacer una advertencia. El viaje de hoy es sin duda un viaje muy contestatario. Pero no se preocupen, también iremos acompañados de humor y tal vez chistes que les recordarán a ustedes mismos o a alguien que conocen. Nuestro invitado de hoy, les adelanto, es un autor y es prácticamente un aliado natural de Siglo del Hombre, Eduardo Rabasa. A él le entregaremos la responsabilidad de guiar el viaje de hoy, que será una ruta de carácter político, pero viajaremos entre compañías, competencia, poder y la ilusión de igualdad. Eduardo es uno de los autores invitados a la Filbo 2019. Eduardo publica actualmente en Godot, una editorial argentina distribuida en Colombia por Siglo del Hombre. Además, Eduardo es uno de los miembros fundadores de la editorial Sexto Piso, donde trabaja como editor desde entonces. Y para los que no saben o no se acuerdan, Sexto Piso también es distribuida en Colombia por Siglo del Hombre. Bienvenidos al viaje de uno de los autores de Bogotá 39. Bienvenidos al recorrido del autor de La Suma de los Ceros y Cinta Negra. Este es un viaje por la obra de Eduardo Rabasa. Hola Eduardo, ¿cómo estás? Bienvenido. Esperemos que nos lleves por un camino. Espero no decepcionar. Bueno, como no nos vas a decepcionar, te voy a hacer la pregunta más importante para que le digas a los que nos escuchan. ¿La de mi mamá? Todavía no hemos llegado ahí. No vamos a hablar de mi mamá todavía. ¿A dónde nos vas a llevar hoy? ¿Y qué pretendías o qué pretendes cuando escribes? Cuando me platicaste un poco de la estructura del programa, me resultó muy interesante la palabra viaje, que estuviera estructurado en torno al viaje, porque aunque es un poco un cliché, pero la escritura para mí es eso. Y en el caso específico de las dos novelas, para mí ha sido un viaje, o ha sido la intención, no sé si se logró bien o no, pero ha sido un viaje a través de la narrativa de nuestra época, de las estructuras de poder, de las estructuras mentales, es decir, de alguna manera por qué vivimos en el tipo de sociedades que vivimos, por qué estamos produciendo o por qué somos individuos con esa mentalidad, con esa con ese, no sé, forma de ver el mundo. Pues eso ha sido a grandes rasgos lo que yo he tratado de explorar en las dos novelas. ¿Conscientemente querías tener una postura crítica o así eres tú todo el tiempo? No, lo que pasa es que sobre todo la primera novela, La Suma de los Ceros. Exactamente, que se llama La Suma de los Ceros, que es una novela quizá un poco más política. Bueno, creo que las dos son políticas, pero la primera es más propiamente política. Yo no tenía pensado escribir, como dijiste al principio, yo soy editor, esa es mi profesión, mi oficio, digamos, y no tenía pensado escribir, y mucho menos una novela. O sea, tenía una columna del periódico, entonces pues como que escribía artículos de opinión, pero la novela fue como el resultado de una especie de desajuste con la época, con lo que estábamos viendo, y además también una crisis personal, pero te lo digo porque la postura crítica, digamos, si se puede llamar así, que existiera en la novela fue, o ha sido una cosa realmente muy vivencial de tratar de entender o de ponerle palabras a esta cosa tan demencial que me parece que estamos viviendo, ¿no? Bueno, estoy de viaje, en un viaje que no sabemos muy bien dónde va a terminar, porque igual que la obra de Eduardo, no sabemos muy bien dónde vamos a terminar en esta sociedad. Entonces, seguimos conversando con él sobre sus dos libros publicados en Godot, La Suma de los Ceros y Cinta Negra. Llegamos a una parte que seguro te va a encantar.
¿qué echaste en la maleta? Y ahí sí puedes hablar de tu mamá y de todo lo que echaste en la maleta para poder terminar estos 2 libros. No, pues, bueno, no, mi mamá es muy importante en los libros. No, no es cierto. Un poco así porque hay un concepto lacaniano que me gusta mucho, que es el gran otro, que es más o menos, o por lo menos como yo lo entiendo, es toda la red de familiar, educativa, cultural, como todo el entramado simbólico, digamos, sí, con el que nos relacionamos con el mundo, y pues mi mamá forma parte de mi gran otro, obviamente. Muy Pero, bien. bueno, como para todo el mundo. No, fuera de norma, pues sí, como, por ejemplo, en términos de autores, de gente que para mí ha sido muy importante, a la hora de escribir los libros, y no solo escribir los libros, sino en general, como de mi formación, pues el primero es George Orwell, ¿no? Yo estudié ciencias políticas en México, en la UNAM, y mi tesis de licenciatura fue sobre Orwell, sobre el concepto de poder en la obra de Orwell, el viaje en el que yo creo que Orwell nos lleva, y es algo que yo he tratado de explorar en toda la proporción guardada, evidentemente, es como ver, o sea, por ejemplo, para Orwell el poder sobre la mente es muy importante, ¿no? Los moldes mentales que hacen que los individuos actuemos o no de ciertas formas. En 1984 es muy claro, por ejemplo, el uso político que le da al odio, ¿no? No sé si cuando ganó Donald Trump, en 1984 se fue al primer lugar de ventas de Amazon. Es un libro que se escribió hace 70 años, sí, y yo creo que ningún libro explica mejor el fenómeno Donald Trump que ese libro, ¿no? Entonces, pues no sé, a la hora de escribir las novelas, ciertamente Orwell ha sido parte muy importante del equipaje para mí. Bueno, y antes de empezar, igual quisiera que aclaráramos 2 cosas para que la gente no se despiste ni se nos vaya por los caminos. Yo estoy divagando un poco, ¿verdad? No, y es, ¿qué es la cinta negra y qué significa eso de la suma de los ceros? Bueno, la cinta negra es como es el título de la segunda novela, en primer lugar, y la novela trata de un hombre que se llama Fernando Retencio, que trabaja en una compañía llamada Soluciones, y su obsesión es alcanzar una especie de distinción o grado máximo de la empresa, que es la cinta negra, pero parte del punto es que nunca se sabe bien qué es. Y bueno, esto de la cinta negra existe en la vida real. Hay como un sistema pues como una secta ahí sí, que se llama Six Sigma. Es un sistema ahí no sé, como de management, todas estas cosas. Okay. Y entonces la gente les dan grados como de artes marciales, cinta blanca, no sé qué, cinta negra. Yo de hecho una vez conocí un tipo, de hecho ese fue un poco lo que me inspiró a que el protagonista de la novela se dedicara a eso. Conocí un tipo que era bastante cretino, la verdad, era súper racista, súper clasista, súper misógino, no sé qué, pero él presumía de ser cinta negra empresarial por su capacidad para resolver problemas, ¿no? Y entonces en la novela la idea es como esta meta a la cual se consagra toda la vida, digamos, en esta onda de que lo laboral se apodera de todo, y toda la ética, la moral, las relaciones personales, incluso las relaciones de pareja se subsumen a la ética de la productividad, de el ascenso, de la acumulación, etcétera. Pero realmente es como una especie de rueda de hámster donde pues estamos corriendo, pero ni siquiera sabes muy bien hacia qué. Entonces pues la cinta negra representa un poco eso, ¿no? Como una especie de empeño hacia el cual se consagra la vida, pero que, insisto, en el fondo, pues no sabemos muy bien a qué se refiere, ¿no? Ok, listo. Clarísimo, sí, esa parte. Ahora sí, la suma claro, de los ceros. Es que yo creo que, bueno, no creo yo, como mucha gente cree, pero eso es lo que se refleja en el libro, que vivimos en un sistema pues sociopolítico, socioeconómico, donde realmente o sea, a nivel discursivo vivimos en sociedades igualitarias, democráticas, tolerantes, bla, 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 todo lo que conocemos, pero la práctica, o la realidad más bien, perdón, nos arroja una realidad muy distinta, y nos arroja un sistema donde realmente mucha gente en sentido estricto no cabe, no tiene cabida, ¿no? Por ejemplo, bueno, yo el ejemplo que tengo más a la mano pues es el de México, pero creo que esto que voy a decir es más o menos válido para mundo, sí. Sí, y para América Latina, sobre todo, ¿no? Por ejemplo, en México siempre está este tema de la pobreza, y vamos a resolver la pobreza, ¿no? Y es como la gran deuda que como sociedad tenemos que aliviar, pero en el fondo te das cuenta que no es cierto, que la pobreza es una parte estructural del sistema, porque permite
un cierto tipo de relaciones laborales, permite un cierto tipo de explotación, incluso a nivel cultural. Por ejemplo, en México hay un enorme desprecio hacia no solo la clase trabajadora, sino las empleadas domésticas. Incluso en la televisión hay como muchos, se les retrata como si fueran estúpidas, básicamente, cuando no lo son. Y entonces es una cuestión que estructuralmente está organizada de forma tal que un porcentaje de la sociedad realmente no tiene cabida en el sistema más que como una especie de residuo que tiene que vivir una vida sumamente complicada. Entonces, pues a eso alude un poco la suma de los ceros, ¿no? Porque obviamente si uno suma ceros, pues te da cero, y entonces lo que alude la suma de los ceros es como esta forma de estructurar la sociedad donde, insisto, una amplio parte de ella, aunque en un sentido formal y discursivo forma parte, en la práctica está completamente excluida. Cuando yo estaba leyendo La suma de los ceros, un poco viendo por qué se llamaba así el libro, pensé mucho en los discursos políticos, donde rápidamente las personas que escriben estos discursos para las personas que van a ser elegidas para un cargo político empiezan a incluir un lenguaje inclusivo, ¿no? Como bienvenidos y bienvenidas, todo así. Pero a la hora de estar con las mujeres, ni siquiera las miran a los ojos y no las tienen en cuenta para tomar ninguna decisión. Entonces puedes usar muy el lenguaje, muy todo, pero finalmente termina siendo cero el cambio en la sociedad y en lo que realmente es importante. Sí, yo creo que es muy cierto eso que dices, y en mi opinión acaba siendo incluso un poquito peor, porque crea como una situación de esquizofrenia. Es decir, si digo, eso es imposible en términos políticos que ocurriera, pero imaginemos que un político dijera, que es un poco lo que pasa en el libro a nivel de parodia, donde el personaje principal hace en su campaña política dice, bueno, voy a decir la verdad, ¿no? Y entonces tiene un discurso donde dice las cosas como son, que, insisto, en términos políticos sería impensable, pero imagínate que un político dijera, bueno, vamos a decir la verdad, vivimos en una sociedad misógina, bla, bla, bla. Obviamente sería crucificado, exactamente, no sé. Pero lo otro, lo que estás diciendo tú de este discurso inclusivo, a mí me parece que crea una situación un poquito esquizofrénica, porque, no sé, en el caso de lo que dices de las mujeres, ¿no? Dices, pues como mujer, en teoría, tendrías los mismos derechos, o sea, tendrías derecho a vivir en una sociedad inclusiva, bla, 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 pero la práctica, como, insisto, en México es muy claro, toda mujer sabe que no es cierto, o sea, ¿no? Ir en el metro, por ejemplo, es una experiencia extrema para una mujer en la Ciudad de México. Entonces está como esta disonancia entre el discurso y la realidad, que exacto, que para mí es un poquito peor. Casi que sería mejor que se pudieran nombrar las cosas como son, en vez de este discurso de que parece que vivimos todos en Disneylandia, y luego la realidad te arroja de manera muy violenta que de ninguna manera es así, ¿no? Seguimos de viaje por la obra de Eduardo Rabasa, un amigo de Siglo del Hombre. Estamos hablando de sus dos novelas, La suma de los ceros y Cinta Negra. Quiero que empecemos ya este viaje y nos metamos en el detrás de cámara de lo que significó escribir estas dos novelas, porque ya hemos hablado de las dos, un poco de qué se tratan. Y me surge la duda de por qué escoger la novela como formato para contar todo esto que ya hemos conversado sobre tu malestar con la sociedad y la cultura que te tocó vivir. ¿Por qué novela y no ensayo, que es más cercano a lo que pues hacías antes? Bueno, la primera cosa que diría al respecto es que, como te decía, la primera novela no la tenía planeada. No tenía planeado escribir una novela, sino que tuve, te digo, como un desajuste con la época y una crisis personal muy fuerte, al grado que empecé a ir a una terapia, empecé a ir a yoga, dejé de tomar, me metí a acupuntura, terapia de imanes, fui con una bruja. Te juro, estaba absoluto, sí, fui con una bruja, lo que pasa es que quería que matara a un gallo la bruja, entonces ahí ya no. No, ahí ya, exacto, ese fue el límite que ya no pude cruzar con la bruja, pero fui y compré unos conjuros rarísimos. No. Sí, te juro, porque estaba realmente muy desesperado, estaba dispuesto a probar lo que fuera, y lo que me pasaba era que me sentía como
una persona escindida entre mente y cuerpo, ¿no? Se sentía que era como una mente ahí descontrolada, con ideas o con imágenes que ni siquiera eran muy agradables, pero que no me pertenecían de alguna manera y que estaban desconectadas de mi cuerpo, ¿no? En ese entonces iba a yoga y me acuerdo que al final de la clase siempre la profesora decía, formulen la intención de su práctica, ¿no? Y yo pensaba, me gustaría volver a unir mi mente y mi cuerpo, ¿no? O sea, ese era como me sentía en ese momento. Y la escritura de la novela fue como... Esa novela, aunque no parezca, es mi respuesta de qué pasa cuando un individuo está escindido en su mente, cuando hay una escisión entre mente y cuerpo. Entonces ni siquiera fue que pensé, ¿qué hago? ¿Escribo una novela? ¿O escribo un ensayo? ¿O escribo poesía? ¿O escribo aforismos? O sea, simplemente fue sentarme en un espacio privado en las mañanas a ver cómo que iba saliendo y ni siquiera tenía pensado si voy a acabar, si no voy a acabar, si voy a publicar. O sea, era realmente el ejercicio de exploración puro y un poco así fue lo que salió sin mayor plan. Habiendo dicho eso, de todas maneras, ahora ya con más conciencia quizá, supongo, de lo sucedido, creo que la novela te permite, o por lo menos a mí, una muchísimo mayor libertad para explorar temas, situaciones vinculados con... O sea, porque un ensayo pues tiene que tener una hilación lógica, tiene que tener una concatenación de ideas, ¿no? O sea, tiene que tener como una especie de estructura, formato. ¿no? Exacto. Y la ficción, yo creo que no, la ficción... o por lo menos como yo la entiendo, porque yo sé que hay muchos distintos tipos de registros, pero te permite tomar la realidad, doblarla, voltearla de cabeza y muchas veces en esa pues técnica literaria, por llamarla de alguna manera, aunque no retrates la realidad con un registro realista, digamos, como yo pues creo que no lo hago, pero a veces como por esa especie de contraste o de deformación de la realidad, creo que puedes acabar aproximándote de manera mucho más cercana a como si es la realidad, o por lo menos eso es lo que yo intento hacer. Perfecto. Sí tuvo sentido, ¿no? Sí, pero faltó entonces la segunda, la de Cinta Negra. Ahí ya habías pasado por una primera experiencia, pues, personal. Con la segunda novela también buscabas volver a unir tu cuerpo y tu mente, ¿se te habían vuelto a desunir o ahí era otra cosa totalmente diferente? La segunda novela me volvió a desunir. O sea, estabas unido y la novela te desunió. Sí, me desunió la vida un poco porque para mí la segunda novela para mí son como una especie de espejo las dos novelas. La primera tiene más que ver con una cuestión macro, ¿no? De nuestra sociedad y la narrativa y como el tipo de ideas y de reglas bajo las que vivimos, qué tipo de sociedad produce, y la otra es como el reverso, es decir, bueno, esa narrativa condensada en la cabeza de un individuo que tiene esta idea de el éxito, la acumulación, pisar a los demás, bla, bla, bla. O sea, alguien que vive como con esas ideas, pues qué tipo de vida o qué tipo de recorrido tendría. Y entonces lo que me pasó con la segunda novela es que como se centra casi exclusivamente en el protagonista, o sea, todo el tiempo está el protagonista, digamos, ¿no? Y fue como convivir con un tipo repugnante, porque el protagonista de la novela es un tipo repugnante, espantoso, sí. Durante, pues no sé, 3, 4 años que duró, y todo esto que estoy diciendo lo entendí después, no lo entendí en el proceso, pero lo que sí pasó fue que me desestructuró un poco la vida, me entregué a las drogas y al alcohol, sin darme cuenta. Por ejemplo, tenía una relación de pareja que de 6 años la tronó, o sea, esta novela me desajustó la vida y no entendía muy bien por qué, y te digo que lo entendí hasta después porque, bueno, creo, no sé, soñaba con el libro, o sea, soñaba con este tipo, me paraba a medianoche así como a apuntar cosas porque realmente me obsesionó muy fuertemente, y que yo he podido como tratar de entender al respecto es, uno, eso que te digo de convivir con ese tipo, y dos, que realmente también tuvo una parte, pues desgraciadamente, bueno, sí, no sé, como muy cercana a la educación que yo viví. Por ejemplo, hay un par de flashbacks en el libro, como a la infancia y a la adolescencia del personaje, son prácticamente autobiográficos, o sea, de cosas que yo viví con mi padre alcohólico. Entonces, de alguna manera, ese tipo era, en cierta forma, en lo que yo tenía que haberme convertido según el tipo de educación que yo recibí. Entonces, yo creo que eso fue lo que me... En un momento te iba a preguntar como, bueno, ¿y qué o sea, si convivías con este personaje, ¿por qué no lo matabas? Pero no, te hubieras matado un poco a ti mismo, hubiera sido espantoso. Sí, porque además, según yo, por lo menos en el libro,
es como una especie de muerte en vida, lo que ya está viviendo una persona que está atrapada con esas ideas, con esa paranoia, con los celos, con el complejo de inferioridad, ¿no? Con todo eso, incluso cuando es exitoso, digamos, como hasta cierto punto lo es en la novela, su castigo es pues como su propia existencia de alguna manera, ¿no? Okay. Pero bueno, igual a mí creo que me tocó pagar a mí el castigo del personaje. ¿Escribirías nuevamente o te da cosa no, que vuelva pues, a pasar? No, sí, te juro que sí me da cosa. Tenía pensado escribir otra novela y la dejé de lado porque sí, pues esto sí me desestructuró fuertemente la vida. Entonces, más bien, bueno, este año voy a publicar un libro de cuentos. Ah, bueno. Sí, porque los cuentos no para nada me parece un género menor, al contrario, me parece un género maravilloso, pero a mí por lo menos no me exige no sé, como meterme de nuevo en un mundo durante 2, 3, 4 años. A eso te juro que sí lo digo, espero volverlo a hacer, no sé, o sea, no me gustaría no volverlo a hacer, pero de momento sí quedé un poco, como se dice en México, ciscado con la experiencia. Estamos llegando al final de este recorrido. Yo siempre digo algo que es muy cierto, la verdad, y es que este viaje empieza hoy y termina en alguno de los libros de los que conversamos. Ustedes pueden escoger La Suma de los Ceros o Cinta Negra, los dos publicados con Godot. Lo que me lleva a preguntarte, Eduardo, ¿por qué publicar con Godot, una editorial argentina, cuando tal vez habría sido más fácil empezar en México o algo por el estilo? Bueno, lo que pasa es que la primera novela, La Suma de los Ceros, en México se publicó primero con una editorial chiquita mexicana que se llama Surplus, y después con una editorial española también chiquita, maravillosa, bueno, que a mí me gusta mucho, que se llama Pepitas de Calabaza, pero ellos distribuyen más en México y España, y entonces los amigos de Godot leyeron La Suma y me dijeron que les interesa publicarla para Argentina y el Cono Sur, y me pareció muy bien, pero en todos los casos, como yo soy editor, y en México al menos es muy fácil, pues no sé, como publicar un libro por tus contactos, o como por amiguismo y eso, y yo quería evitar fuertemente eso, entonces, sobre todo con la primera, pues traté de acercarme a una editorial que estuviera bastante ajena a, pues como a este mundillo literario y a los códigos, insisto, de amistad o de quién viene recomendado por quién, no sé qué. Traté de apartarme porque además, como había sido esta experiencia que te conté de la escritura del libro, era muy importante para mí, no quería como arruinarlo publicándolo pues como a la mala de alguna manera, y yo, no sé, me he sentido muy bien con la editorial, me parece maravillosa Godot, y son editoriales independientes con un perfil, no sé, como combativo, donde yo me siento muy a gusto y creo que van en consonancia con los propios libros. Bueno, entonces, ¿por dónde empezar si se quieren acercar a tu obra? Esa es una recomendación de viaje importantísima. ¿Por La Suma de los Ceros o por Cinta Negra? Pues mira, la respuesta más sencilla yo creo que sería por Cinta Negra, porque es un libro quizá más accesible, quizá un poquito menos denso, ¿no? También tiene más humor negro quizá, pero quizás es una lectura hasta cierto punto más, pues eso, más accesible, pero también es cierto que bueno, para empezar, le he ido mejor a La Suma de los Ceros, no sé muy bien por qué, sí. Aunque es una lectura como más complicada y más caótica, entonces pues también depende si alguien tiene interés en una cuestión de esquizofrenia política, pues quizá por La Suma, pero no sé, creo que ahí sí es una pésima respuesta, pero... Eduardo, muchas gracias por acompañarnos hoy. Me encantó tenerte acá en Siglo del Hombre, pues en nuestro programa. Ojalá vengas más seguido a Bogotá a visitarnos. No, muchísimas gracias por la invitación y la charla. A quienes nos escuchan, recuerden que nos pueden hacer cualquier tipo de sugerencia o pregunta en nuestras redes sociales, en Twitter y en Facebook, como @Siglo del Hombre. Nos vemos en un próximo recorrido, en un nuevo reto editorial. En la HJUT 106.9,
Cartografías Editoriales. Presenta y dirige María Elvira Jaramillo. Una presentación de Siglo del Hombre Editores.